La definición es que este trastorno va a ser característico por una ansiedad, digamos así, excesiva, desbordante, ¿no? En la cual la persona tiene una preocupación persistente por más de 6 meses. Este tipo de situación va a tener, digamos así, a la persona en sobresalto, que no la va a poder controlar, que incluso puede llegar a tener problemas en sus actividades cotidianas, va a estar asociados a síntomas físicos como contracturas musculares, insomnio, irritabilidad, temblores, ¿ok? Entonces, este es el tipo de ansiedad generalizada. Es una ansiedad excesiva, porque la ansiedad está dentro de las emociones, o sea, todos podemos experimentar ansiedad en algún momento, pero esta ansiedad es desbordante, por lo cual ya tiene un diagnóstico de trastorno mayor a 6 meses. Por ejemplo, en un caso clínico tenemos mujer de 35 años que presenta preocupación excesiva, es muy característico en la descripción de un examen así, con, eh, por el trabajo, economía, ocupación excesiva debe ser de mayor a edad, sensación constante de tensión muscular y al examen físico normal. Ojo, acá es muy importante, ya que el dato principal aquí tendría que ser examen físico o laboratorial normal. ¿Por qué? Porque incluso tenemos algunos trastornos que pueden cursar con estos síntomas, como por ejemplo el hipo o hipertiroidismo, trastornos metabólicos, etcétera. Entonces, tiene que haber este dato que es muy importante. ¿Ok? Entonces, la respuesta es trastorno de ansiedad generalizada. Para fijar sus conocimientos, entonces, vamos al DSM-5, que desde ahí vienen las preguntas. Ansiedad y preocupación excesiva mayor a 6 meses, difícil de controlar, asociado más de estos tres síntomas: inquietud motora, que ahí describen los temblores, irritabilidad, fatiga, dificultad para concentrarse, contracturas musculares y alteraciones del sueño, ¿ya? Insomnio, que puede ser global, inicial o terminal. Además de esto, va a presentar un deterioro funcional no atribuible a sustancias o a enfermedades médicas, ¿ok? Muy bien. El tratamiento farmacológico del trastorno de ansiedad generalizada, la primera línea son los inhibidores de recaptación de serotonina, como por ejemplo el escitalopram, que viene de 10 miligramos, la sertralina de 50 miligramos, la paroxetina, que viene de 20 miligramos. Alternativas son los inhibidores de captación de serotonina con noradrenalina, que también podrían ir dentro de los tratamientos, ojo, pero no son primera línea. Puede ser la venlafaxina de 75 miligramos, la duloxetina, que viene de 30 miligramos. Uso a corto plazo son benzodiazepinas como la clonazepam de 0,25, 0,5, 2 miligramos y la que viene en gotas de 2,5 miligramos y la alprazolam de 0,5. ¿Cuál es la finalidad del uso a corto plazo de las benzodiazepinas? Es mejorar la sintomatología ansiosa, es decir, los temblores, el insomnio y la sensación de inquietud. ¿Ok? Sin embargo, ese no es el tratamiento principal, solamente es un tratamiento para mejorar la sintomatología de lo que les he descrito. El tratamiento principal es la primera línea. Sin embargo, como ustedes saben, los inhibidores de captación de serotonina demoran entre 2 a 3 semanas en poder instalar bien, ¿no? Y poder tener un efecto visiblemente de mejoría en el paciente. Por eso es que iniciamos a corto plazo con la benzodiazepinas, pero eso no es el tratamiento definitivo. El complemento son las terapias cognitivo-conductuales. Muy bien, siguiente trastorno es el obsesivo compulsivo, definido por dos tipos: alteraciones en dos esferas mentales, las obsesiones, que vienen a ver una alteración en el pensamiento, y las compulsiones, que es una alteración en la esfera de la voluntad. ¿Ok? En pensamientos van a ser intrusivos, es decir, la persona está de repente, por ejemplo, almorzando, puede estar manejando, puede estar en una combi y de pronto ingresa el pensamiento de una manera intempestiva que no puede controlar el paciente, ¿no? Es recurrente y le va a generar muchísima ansiedad.
para disminuir estas obsesiones, el paciente lo que va a realizar es compulsiones, conductas repetitivas para aliviar estos pensamientos y obviamente, consecuentemente, va a aliviar la ansiedad, pero va a ser de manera temporal mientras se ejecuta la compulsión. Obviamente va a producir deterioro funcional significativo, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un caso clínico, tipo TOC, paciente varón de 22 años que se lava repetitivamente las manos. Acá está la conducta repetitiva o la conducta compulsiva. Por miedo a contaminarse. Pensamiento intrusivo, miedo a contaminarse. Dedica más de 3 horas diarias a este comportamiento. ¿Qué les quiere decir? Que estas conductas son recurrentes y con la esperanza de aliviar esa ansiedad, ¿no? Muy bien. El paciente reconoce que su comportamiento es irracional. Ojo, acá en el TOC el paciente les va a decir, doctor, yo no sé por qué me lavo tanto, yo sé que no, de esa manera no se contagia uno, por ejemplo, el VIH, pero una y otra vez me tengo que estar lavando las manos porque creo que sí me voy a contaminar a través de las manos. O sea, el paciente lo reconoce como tal, pero igual lo sigue ejecutando. Entonces, el diagnóstico obviamente es un TOC y el tratamiento inicial son inhibidores de captación de serotonina. Para repasar, criterios del DSM-5, entonces tenemos obsesiones, pensamientos recurrentes, intrusivos que generan una ansiedad intensa, inquietud motora, sensación de desesperación, temblor, llanto, compulsiones que tienen hacia los actos repetitivos para disminuir, con la finalidad de disminuir o neutralizar esta ansiedad. Ojo, además, este tipo de compulsiones pueden con sus pensamientos también toman más de 1 hora al día, deterioro funcional, ¿no? Porque ya el paciente de repente les dice, ya mi trabajo, me demoro en el baño, doctor, 2 horas lavándome las manos, ya mis compañeros están que me tocan la puerta, o mi familia está que me grita que salga de la ducha, pero yo sigo ahí debajo de la ducha de 3 horas, ¿no? Y obviamente tiene que haber un descarte y que el paciente no consuma ningún tipo de sustancia psicoactiva. Ok, ¿cuál es el tratamiento farmacológico? La primera línea son los inhibidores de captación de serotonina, pero acá, ojo, a dosis altas. La fluoxetina que viene de 20 miligramos, acá generalmente damos hasta 80 miligramos. Sertralina de 50 miligramos, damos hasta 200 miligramos de sertralina. Fluvoxamina viene en presentaciones de 100 miligramos, damos hasta 200 miligramos. Alternativas, la clomipramina, que es un antidepresivo tricíclico, que en los años 70 generalmente era primera línea. Ojo, en los 70, no voy a ser que en la pregunta venga y ustedes marcan clomipramina. No. Ahora generalmente este medicamento lo utilizamos cuando fracasan los esquemas a altas dosis de inhibidores de captación de serotonina y coadyuvamos con clomipramina como para poder potenciar el uso de los SIRS. Y en casos de obsesiones muy marcadas o que son muy resistentes o con el cual el pensamiento no o mejora menos del 50% con los inhibidores de captación de serotonina, utilizamos antipsicóticos, ya los antipsicóticos como la risperidona de 2 miligramos, la aripiprazol que viene de 5 miligramos y de 15 miligramos, ¿ok? Entonces, para los casos generalmente resistentes o que a pesar del uso de los SIRS no hay una mejoría completa, se pueden coadyuvar con antipsicóticos. La psicoterapia de exposición con prevención es la psicoterapia para poder ayudar a este tipo de pacientes, ¿no? Para poder vencer las obsesiones. Ojo, la psicoterapia pura no va a ayudar a este tipo de pacientes. Generalmente tiene que ser un tratamiento dual, tanto psicofarmacológico como psicoterapéutico. Muy bien, pasamos a las fobias. Las fobias es el miedo intenso, persistente e irracional. ¿Ante qué situaciones pueden ser lugares, objetos, animales o incluso situaciones sociales? Animales como las arañas, las serpientes, lugares como lugares cerrados como las claustrofobias,
a lugares abiertos como las agarofobias, situaciones sociales como la fobia social, ¿no? Va a generar conductas evitativas. Si de repente yo tengo fobia social, ya no voy a querer exponer frente a todos mis amigos, agarro y yo soy el artífice, ahí hago toda la exposición, la hago bella, preciosa, me esfuerzo un montón en hacerlo, pero de repente a la hora de exponer le digo mejor a mi compañero, ¿sabes qué? Expon tú. ¿No? O sea, para evitar, tengo una conducta evitativa para no tener que estar ahí pensando que me están juzgando, a ver si si me paro bien, si no me paro, si sé hablar o no sé hablar, ¿no? Entonces, hay conductas evitativas y la ansiedad es muy alta, por eso es que prefieren, digamos así, tener conductas como por ejemplo, ¿no? Si tiene claustrofobia, ¿no? El elevador al séptimo piso del ICODEN dice, no, estoy tarde, pero igual subiré las escaleras, no, prefiero subir las escaleras antes que subir por el ascensor, a pesar de que está contra el tiempo, a pesar de que de repente tiene que avanzar más rápido, no, igual, prefiere caminar antes que tener que afrontar el miedo tan intenso que tiene, ¿ok? Muy bien, caso clínico, por ejemplo, hay una fobia social, tenemos un estudiante de medicina que durante una exposición muy importante, va a presentar sudoración, acá están todos los síntomas vagales reactivos, sudoración, temblor, taquicardia, rubor, puede también haber, les pueden describir, al exponer en clases, ¿no? Frente a una situación donde va a haber mucha gente, para evitar hablar en público y teme ser juzgado por sus conocimientos. Entonces, el diagnóstico acá estamos frente a una fobia social. Criterios del DSM-5, para recordar, siempre tienen que ubicar que tenga paciente miedo intenso y persistente desencadenado por objetos o situaciones específicas. Va a generar una acción evitativa. El tiempo para poder diagnosticar fobias es 6 meses, cualquier tipo de fobias. O sea, es decir, que el paciente tenga ese miedo intenso, por ejemplo, a exponer más de 6 meses, ya estamos diagnosticando una fobia. Ya, acuérdense de esto del valor tiempo y es desproporcionado al peligro, ¿no? Obviamente, no, pues, no va a correr riesgo tu vida presentarte frente a tus compañeros, pero el miedo es tan intenso que impide que la persona se desarrolle normalmente. Tratamiento farmacológico para las fobias, otra vez inhibidores de recaptación de serotonina, la sertralina 50 miligramos, la paroxetina de 20. Ansiedad de desempeño, el propanolol, que es un beta bloqueador que generalmente se utiliza para, por ejemplo, momentos en los cuales el paciente te puede describir taquicardias y puede mejorar o sudoración en las manos, puede mejorar parcialmente estos síntomas. Tratamiento psicoterapéutico, la terapia de exposición gradual, es decir, que poco a poco, por ejemplo, empieza a exponer en la terapia de exposición gradual, por ejemplo, es que en el caso de la fobia social, por ejemplo, que empieza a exponer frente a un espejo, luego delante de su familia más cercana, luego de amigos, y así, luego en grupo de 5, de 6, y así poco a poco ir rompiendo ese miedo. Obviamente que tiene que ir acompañado por tratamiento farmacológico y la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Luego tenemos el trastorno de estrés postraumático, que para la definición tenemos que tener como antecedente una exposición traumática a un hecho de violencia, a un hecho de abuso sexual, psicológico o sexual, psicológico o acabo de leer a alguien que acaba de ingresar. Em, o físico, ¿ok? Cualquiera de estos abusos. Accidentes de todo tipo, guerras, desastres como terremotos, maremotos, o puede ser también huaicos, ¿no? Por ejemplo, lo que ha estado pasando en nuestras ciudades costeras. Características. El paciente les va a describir una reexperimentación del síntoma, va a tener conductas evitativas, va a generar hiperalerta y alertas, alteraciones emocionales como cambios de humor, irritabilidad, hipersensibilidad, hipervigilancia. Reexperimentación. Por ejemplo, ¿ok? El caso de una señorita de 20 años que está mirando la televisión y de pronto ve en la televisión como sale la noticia que de repente una niña de 9 años tuvo una agresión de repente por parte de su papá, una violencia física.
¿ok? Entonces, rápidamente conecta lo que observa por la televisión con recuerdos y emociones del pasado. Entonces, a eso le llamamos nosotros la reexperimentación. A partir de una situación, empieza a volver a recordar cosas vividas o situaciones vividas, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, vamos a tener el caso aquí de un estrés postraumático. Les van a dar la descripción de un paciente, porque generalmente mujer, porque es más frecuente en mujeres, que sobrevive a un accidente de tránsito grave hace 5 meses, presenta pesadillas frecuentes y flashback. ¿Cuál es la diferencia de la reexperimentación con el flashback? ¿Ok? La reexperimentación, por si acaso, es cuando tú ves algo que te conecta con el recuerdo, ya sea noticias o estás caminando en la calle y ves dos carros que se chocan y de pronto tú recuerdas lo que te pasó, reexperimentas. El flashback es cuando, por ejemplo, una vez que pasa esa reexperimentación, tú estás, por ejemplo, caminando en la calle y de pronto empiezan a aparecer imágenes del accidente que tuviste o imágenes de la situación o trauma que viviste y obviamente empiezas a experimentar síntomas vagales, desesperación, y eso trae consigo a lo largo de los días cambios en tu humor. Por ejemplo, estás más triste, dejas de disfrutar las cosas, estás más hipersensible, más hipervigilante, más irritable, ¿ok? Y vas a tener como consecuencia una conducta evitativa. Y acá, por ejemplo, en el caso le describe evita conducir. Entonces, estamos frente definitivamente a un trastorno de estrés postraumático. Criterios del DSM. Primero, que tiene que haber una exposición a cualquier trauma, como lo hemos descrito anteriormente. Ahora, ojo, acá el DSM-5 te dice síntomas mayor o igual a uno de cada uno de los grupos que voy a describir a continuación. Intrusión, recuerdos involuntarios, pesadillas y flashbacks. ¿Ok? Evitación, evita recuerdos y lugares y situaciones. ¿No? Ya no quiero ver televisión, ya no quiero ver noticias, ya no quiero pasar por ahí, prefiero caminar, que subirme en el bus, etcétera. Alteraciones cognitivas y emocionales, pensamientos negativos, ¿no? Sobre todo pensamientos como que la sociedad está muy mal, por ejemplo, o siempre los accidentes van a ocurrir, o sea, ¿no? O siempre me puede pasar algo malo a mí, pensamientos bastante catastróficos hacia uno mismo. Lamentablemente, en las víctimas de trauma pueden experimentar culpa, vergüenza también es parte. Desapego, anedonia. Desapego se ha visto que lamentablemente puede pasar en víctimas de abuso sexual, abuso psicológico y violencia física por parte de padres o de pareja, ¿no? También puede producir que la persona tenga como que esa desvinculación afectiva, ya puede pasar. Anedonia, dificultad para encontrar placer en lo que antes de repente le agradaba, le gustaba, va perdiendo esa sensación de querer disfrutar la vida, ¿ok? Hiperactivación, va a estar irritable, hipervigilante y sobresaltos o insomnio dentro de los síntomas. Ojo, para que sea un trastorno de estrés postraumático, estas esferas se deben presentar en un mes, ¿ok? Todos estos síntomas en un mes, ¿ya? Muy bien. Tratamiento farmacológico del estrés postraumático, sertralina 50 miligramos, paroxetina de 20 miligramos. Para las pesadillas, algunos utilizan presocina, es un alfa bloqueador, va bien al paciente, no hay ningún problema. Ojo, acá hay que tener mucho cuidado con las recomendaciones porque muchas de las víctimas, sobre todo de antecedentes de los traumas sexuales, violencias psicológicas o físicas, tienen que ir con un psicólogo o un psiquiatra especialista en trauma, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces activan durante la sesión en los recuerdos y que obviamente pueden mantenerse activos durante incluso semanas, ¿no? De constantemente de revivir esos eventos y es por eso que
tiene que ser bajo una terapia con mucho cuidado para poder abordar este tipo de trastornos. ¿Por qué dice evitar las benzodiazepinas? Porque tienden a cronificarse, porque como la benzodiazepina va a producir una mejoría del momento, va a mejorar mis síntomas, de repente si no puedo dormir, me ayuda a dormir, me baja la ansiedad, etcétera. ¿Qué aprenden estos pacientes? Como constantemente hay disparos de recuerdos hasta que no se pueda resolver bien el trauma, tienden a abusar de las benzodiazepinas a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces, por eso es que en este tipo de pacientes hay que tener mucho cuidado con el uso de benzodiazepinas. Muy bien, vamos a cerrar nuestra exposición con lo siguiente. Por favor, atentos. Trastorno de ansiedad generalizada, preocupación excesiva, tiempo mayor a 6 meses, tratamiento IRS, ¿ok? Inhibidor de captación de serotonina. Trastorno obsesivo compulsivo, tiene que haber dos cosas importantes: alteración en el pensamiento con las obsesiones y alteración de la voluntad con las compulsiones. Duración puede ser variable, puede cronificarse incluso por años. Tratamiento inicial son los inhibidores de captación de serotonina, pero a dosis altas, ¿ok? Como les he descrito en la exposición. Las fobias es un miedo específico, así puede ser a un objeto, un animal o una situación, y va a tener repercusión en una conducta evitativa. Para diagnosticar fobias, este tipo de miedo y este tipo de conducta evitativa tiene que ser mayor a 6 meses y el tratamiento son inhibidores de recaptación de serotonina más la terapia de exposición. Acuérdense de eso. El trastorno de estrés postraumático es que existe un antecedente de un trauma, más flashback o cualquiera de las esferas, cambios de humor, revivir el trauma, ¿no? El tiempo de duración es mayor a un mes y el tratamiento inicial son los inhibidores de recaptación de serotonina como primera línea. Esta es la bibliografía donde pueden encontrar ustedes lo que les he explicado el día de hoy, y donde obviamente van a venir las preguntas del examen.